ver, y esta maldición, ya sea que la neguemos, ya sea que tú rechaces esto, tú no puedes, ningún sociólogo, ningún psicólogo, ningún antropólogo puede negar la maldad de la raza humana. De 6.000 años de historia, el Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo atestigua que solo han existido, de 6.000 años de historia, 25 años de paz. O sea, toda la historia del ser humano, desde que Caín mató a Abel, es una historia de guerras continuas. Vemos en las calles una contradicción tremenda, se juntan miles de personas a pedir por la paz. Y esas personas que piden por la paz, agarran garrotes y palos y agreden a la policía. Los que están pidiendo por la paz comienzan a establecer una guerra en las calles. Los que están pidiendo por la paz llegan a su casa y se surten a su esposa. Los que piden por la paz, ellos mismos fuman, toman y traen una guerra autodestructiva dentro de ellos. Quieren que haya paz cuando ellos mismos no tienen paz en su corazón. Somos una contradicción, tal como la Biblia lo establece. También dice aquí el versículo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió. O sea, al nacer ya el niño, lo primero que hace el doctor, ¿qué es? Cuando sales del vientre de tu madre, te dan una nalgada. Inmediatamente al entrar a este mundo, se nos inflige dolor. Y el niño recién nacido entra al mundo. ¡Ah! Lo primero que expresa no es ¡hola! Ni tampoco sale el niño, ¿verdad? ¡Písalo! Lo primero que expresa el ser humano al entrar a este mundo es dolor y un grito. Tal como la Biblia lo dice, vivimos en el mundo con dolor y dejamos este mundo con dolor. Como las chispas saltan en el aire, escribió Job, el hombre nace para la aflicción. Dice el Salmo 58, versículo 3, se apartaron los impíos desde la matriz. Desde la matriz ya somos rebeldes. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. La característica más peculiar de un bebé es mentiroso como él solo, berrinchudo como él solo, trata de imponer su voluntad a gritos, trae un espíritu de chantaje contra los padres, que si no me haces esto, chillo. Y nos damos cuenta que todos los seres humanos así es exactamente como vamos creciendo. El profeta Isaías, en el capítulo 48, versículo 8, también tiene algo que decir al respecto. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal, habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Te llamé rebelde desde el vientre. Vamos pues nosotros a ver que si rechazamos la explicación bíblica a estas preguntas, jamás vamos a encontrar respuestas más que de carácter especulativo. Les voy a dar algunos ejemplos. El psicólogo vienés Sigmund Freud dijo que el mal humano, o esta cosa mala que traemos, se debía a una infancia precoz sexual y al medio ambiente. A eso le atribuyó Freud el problema humano. Carlos Marx atribuyó los males del ser humano a una revolución de clases y al capitalismo. Shakespeare, el gran dramaturgo inglés, le llamó al mal del ser humano el defecto trágico. Hitler le echó la culpa a los judíos, pero la Biblia le llama pecado. Entonces podemos ponerle muchos otros nombres y disfrazar la maldad humana, defecto trágico, el medio ambiente, el capitalismo, el imperialismo yanqui, o lo que sea, la Biblia le llama pecado. Ahora, ¿qué significa la palabra pecado? La palabra pecado, la más peculiar y la más singular que existe, es la palabra griega amartia. En Romanos 3:23, la paga del pecado es la muerte, por cuanto todos pecamos y nos desviamos de Dios. La palabra amartia, con H, amartia, que es la principal palabra que define al pecado, significa
desviarse del blanco o fallar el blanco. En otras palabras, Dios ha hecho un blanco y Dios dice, todos ustedes tienen que dar exactamente en el centro del blanco. Pegar en cualquier otro lado es pecado. Y este blanco, el centro del blanco se llama la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es pecado? No estar en la voluntad de Dios, en la voluntad perfecta de Dios. Ahora que nosotros recobramos ya nuestra naturaleza, como lo vamos a explicar con Adán y Eva en Génesis 3, y que ya hemos sido hechos cristianos, Dios nos vuelve a preparar como una flecha y nos está sacando punta a los cristianos, nos está poniendo plumas para estar listos y meternos en el arco, y cuando Dios nos dispare para que alcancemos o lleguemos a tocar el propósito de nuestra vida, demos en el blanco. Y mientras Dios nos dispare y nos vayamos por acá y nos vayamos por allá, Dios seguirá madurándonos, trabajando con nosotros, perfeccionándonos, disciplinándonos y haciéndonos entender el camino que debemos andar. Porque Dios al que ama disciplina y castiga a todo el que recibe por hijo. Vamos pues a Génesis capítulo 3 y veamos en esta mañana las consecuencias del pecado. Las consecuencias de no dar en el blanco de Dios, las consecuencias de salirnos del camino de Dios, las consecuencias de no estar en la perfecta voluntad de Dios. Una vez que Adán y Eva fueron tocados por Dios en cuanto a su voluntad y ellos se manifestaron desobediencia, Satanás ataca a la mujer. Y lo vimos en la clase pasada, no porque la mujer sea inferior, no porque la mujer sea más tonta, simplemente porque la mujer no estaba presente cuando Dios le dio el mandamiento a Adán. Y aquí quiero observarles algo muy importante. ¿Han notado ustedes que Dios le dio el nombre a Adán, pero no le dio el nombre a la mujer? Dios le puso Adán, que significa rojizo. De ahí viene la palabra Edom, que es la primera palabra para el ser humano, porque del barro de la tierra fue formado su cuerpo. Pero a la mujer, Dios no le puso nombre, sino que fue Adán el que le puso nombre a la mujer. ¿Por qué? Esto es muy interesante. En el judaísmo y en el Pentateuco principalmente, nosotros observamos que cuando alguien le pone nombre a otra persona, esa persona se hace responsable de la persona a quien le puso el nombre. Entonces, cuando Dios le puso a Adán el nombre, significaba que Dios era responsable de Adán, y cuando Adán le puso el nombre a la mujer, significaba que el hombre era responsable de la mujer. Absolutamente responsable. Él asumía ser el protector, el cuidador, el director, el dirigente, todo el amante de su esposa. Y esto lo vemos a través de los siglos en la historia humana. Cuando tú te casas, lo primero que haces como mujer es perder tu nombre. Y ahora no eres señora González, así te llamas Marta González, ahora eres señora de Díaz. Y ahora eres Marta Díaz o Marta González o Lupita, pero absorbes el nombre de tu esposo. ¿De dónde viene esto? De que la mujer al casarse pierde su nombre. ¿De dónde viene esto? ¿De la Biblia? Pero la gente ni sabe que viene del Calimán. ¿Y qué significa esto? Que en el momento que nos casamos, ella pierde su nombre porque ella entra a estar bajo mi cobertura, ella entra a estar bajo mi protección, ella entra a estar bajo mi responsabilidad. Esto es lo que significa cuando Dios le dijo a Adán, que él, cuando vio a Eva, le dijo, ahora esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamado Isha, en el hebreo, que significa varona, y de ahí viene la palabra mujer. Una vez de que Satanás ataca a la mujer, y la mujer cede, ya vimos todo esto en la última clase, versículo 7.
Génesis 3. Veamos la primer consecuencia, el primer enfrentamiento con el pecado. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron, esta palabra conocieron, yada del hebreo, que significa es un conocimiento íntimo, conocieron íntimamente que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a recordar que antes del pecado, Adán vivía en el nivel espiritual, que es de aquí hacia arriba. El nivel físico, que es la conciencia del mundo, pienso, luego existo, existo, luego vivo, vivo tiene que haber una causa, esta causa tiene que ser justificada, esta causa justificada tiene que trascender de mí, esta causa tiene que ser Dios. Esa es la conclusión lógica elemental a la que llegaron los filósofos griegos. Pienso, existo, luego vivo, etcétera, etcétera. Es la conciencia de esto, y la conciencia también que tengo un cuerpo, que lo tengo que cuidar, que soy físico, tengo una mente intelectual y tengo una mente espiritual. Observen con cuidado. En el momento en que peca el ser humano, el área espiritual con la que estaban conectadas, en ese momento se desenchufaron. Se desenchufaron totalmente del mundo espiritual. Y al desenchufarse del mundo espiritual que gobernaba su vida física e intelectual, en ese momento quedaron limitados nada más al área física. Y lo primero que ellos pudieron manifestar es que, dice la Biblia, se les abrieron los ojos y antes no se habían visto que estaban desnudos. Porque la inocencia pertenece a la dimensión del espíritu. Cuando estamos en el espíritu, podemos acercarnos y ver a una mujer y no la vemos en la dimensión física, su cuerpo, su busto, las piernas, etcétera, etcétera, porque estamos en el espíritu. Pero cuando estamos en el nivel físico, el hombre lo primero que ve es el cuerpo, el busto, las piernas de la mujer, porque está en ese nivel. Por eso dice la Biblia que debemos ver a las mujeres como nuestras hermanas, como nuestras hijas, cuando estamos en el espíritu. En el espíritu operamos en la inocencia, somos inocentes, somos transparentes, somos puros. Pero cuando el cristiano se desconecta del espíritu, es lo que se llama el cristiano carnal. Comienza a ser gobernado por su carne. Lo único que ve es la carne, los cuerpos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, porque está en ese nivel. Tú tienes que subirte al otro nivel para desconectarte de la carne, de lo físico, de lo que ves con tus 5 sentidos y comenzar a ver todo en el espíritu. ¿Me van siguiendo? ¿Fueron abiertos sus ojos? ¿Ellos que estaban ciegos antes? No, ¿verdad? Entonces, fueron abiertos sus ojos ante la realidad nada más del mundo físico. Perdieron su contacto ahí inmediatamente con el mundo espiritual. ¿Qué es el pecado? El pecado original es la separación del mundo espiritual, la separación de mi espíritu del espíritu de Dios. La Biblia le llama muerte espiritual. Efesios 2:1. Estando muertos en pecados, Dios os dio vida. ¿Qué hace el pecado con el ser humano? Lo separa espiritualmente de Dios. Ahora sí vamos otra vez a entender esto. Cuando tú naciste y cuando yo nací, todos los seres humanos, todos los papas, San Martín de Porres, Santa Cachucha, San Cirindano, todos, absolutamente todos, hemos nacido separados del mundo espiritual, muerto, la palabra muerte significa separado del mundo espiritual. Y hemos nacido en un mundo donde solamente somos conscientes del mundo que nos rodea. Y el ser humano ha creído que este mundo es todo. Y por eso vive para hacer dinero, para el poder, para la popularidad, porque cree que este mundo lo es todo. En ese momento, llega un momento en que el ser humano se encuentra con Cristo que viene del mundo espiritual, Él entra a nuestra vida y nos abre los ojos, al contrario de Adán, al mundo espiritual. Se llama nacer de nuevo. Juan 3, del 3 al 5. El ser humano recibe a Cristo y abre los ojos al mundo espiritual, y el cristiano es la persona
que por primera vez en su vida comienza a estar consciente de otro mundo que aunque no lo ve con sus 5 sentidos, lo comienza a percibir con otros ojos, con otros oídos, que son los ojos y los oídos espirituales. Y comenzamos a darnos cuenta que todo lo que pasa aquí abajo en el mundo tiene una consecuencia espiritual, y todo lo que pasa en el mundo espiritual tiene una consecuencia o un efecto en el mundo físico. Entonces, si tú sufriste un accidente, si tú tienes una enfermedad, no solamente es tu problema del estómago, es algo en el mundo espiritual que está operando en el mundo físico, y el cristiano siempre tiene que buscar las causas allá arriba y no en este mundo. Aquí solamente es los efectos que se pueden sentir de todo lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Adán y Eva abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos. ¿Por qué antes no habían conocido que estaban desnudos? Porque operaban en el mundo espiritual. Ni siquiera se habían percatado de que estaban los dos desnudos. Vivían en estado, repito, de inocencia. Y esto lo podemos comprobar al meter a un niño de 2 años y a una niña de 2 años a bañarse en una tina juntos. No se dan cuenta de que están desnudos. Pero mete a un niño de 7 años y a una niña de 7 años a la tina, y lo primero que hacen es taparse. ¿Por qué antes, cuando estaban chiquititos de 2, 3 años, ahí andan encueraditos por todos lados con el pañal colgando ahí con todo el mojón arrastrándolo por todos lados, ¿verdad? Y les vale. Les vale. ¿Por qué? Porque no están conscientes. No están conscientes. O un niño lo puedes acercar junto a la popó y no la huele. O sea, no hace, velo, a un niño de 3 años no te hace fuchi, pero uno de 5 años ya distingue los malos olores, ya distingue el sexo, ya distingue lo malo. Conforme van creciendo, van abriendo los ojos a la maldad. Y cuando Jesús dijo que quería que nosotros fuésemos como niños, la principal característica a la que Jesús quiso referirse es a la inocencia de los niños. Y que seamos sabios para el bien y ajenos e ignorantes del mal. Tú no necesitas meter la cabeza al bote de la basura para saber qué es basura. Hay muchachos que me dicen, Armando, es que yo necesito probar el sexo, necesito probar las drogas, necesito probar esto para saber de qué se trata. No necesitas probar y experimentar con el mal para saber qué es mal. Vas a sufrir y te va a hacer mucho daño. Dichosos los que no han entrado por ese mundo ni han probado la maldad en esa área de las drogas y el sexo antes de casarse. Mentiras que no venga el diablo y te lave el cerebro de que necesitas probar la maldad para poder tener experiencia cuando te cases. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No es de Dios eso. Enseguida vemos que la primera reacción de ellos, versículo 7 del Génesis, es que inmediatamente al descubrir su desnudez física y haber perdido su contacto con la dimensión espiritual, lo primero que hicieron fue coserse hojas de higuera. Coserse hojas de higuera. O sea, ellos intentaron en sus propias fuerzas, de acuerdo ya a la nebulosidad y a la tenebrosidad y a la oscuridad de sus mentes, de creer que podían ellos taparse su desnudez. La pregunta es, ¿taparse de quién? ¿Del uno al otro? O sea, ¿le dio vergüenza a Adán estar enfrente de Eva desnudo? ¿Y por eso se taparon los dos con hojas de higuera? ¿O estaban avergonzados delante de Dios? Esto es muy interesante porque cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vayamos rápidamente al libro de Marcos capítulo 11, y veamos el único ejemplo en todo el ministerio de Cristo. El único ejemplo en todo el ministerio de Cristo en que Cristo maldice un árbol.
porque Él no vino a maldecir a este mundo. Cristo vino a salvarnos. Cuando venga por segunda vez, vendrá a juzgarnos. Y este pasaje nos arroja mucha luz en el pasaje que estamos considerando, Marcos 11, del 12 al 14, y el cual nos habla de otra higuera. ¿Con qué árbol se quisieron tapar los primeros hombres, Adán y Eva? Con hojas de higuera. Y esta otra higuera, en la cual Cristo no encontró ningún fruto, y comparamos las dos escrituras, Génesis con Marcos, descubriremos algo sorprendente. Dice Marcos 11, 12 al 14, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. ¿Por qué se nos informa que esta fue la única cosa que Cristo maldijo cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Cuál es la conexión que existe entre Génesis 3 y Marcos capítulo 11? Que todo, escucha, esta es la conexión, que todo aquello que el ser humano intente para cubrir su desnudez espiritual está bajo maldición. Todo aquello con lo cual el ser humano trate de cubrir su desnudez delante de Dios está bajo maldición. Ahora, ¿qué cosas representan las hojas de higuera? Las hojas de higuera representan a todas las religiones. Vayamos al libro de los Gálatas, capítulo 3. Todas las hojas de higuera representan a todas las religiones inventadas por el ser humano. ¿Qué cosa es una religión? Es un intento del ser humano, porque tiene la conciencia que está desnudo delante de Dios, de pertenecer o al catolicismo o al protestantismo, hacerse judío o musulmán o hindú o budista, etcétera, etcétera. Y todas, absolutamente todas las religiones son estos intentos de que el hombre tiene conciencia. En el Asia, en el Japón, las religiones es lo mismo. Una se llama budismo, otra se llama catolicismo, otra se llama judaísmo, otra se llama hinduismo, pero todas tienen dos comunes denominadores. Todas tienen dos factores comunes denominadores. Todas, absolutamente, todas las religiones inventadas por el hombre tratan de alcanzar el cielo por sus buenas obras, por sacrificios y por rituales o ceremonias litúrgicas. Todas sin excepción. Todas de alguna forma, haciendo algo, pueden ellos llegar al cielo. Haciendo algo el ser humano. Dice Gálatas 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que están creyendo que por cumplir la ley, por apegarse a la ley, por cumplir con su religión, por ir el domingo de 11 a 12, por el miércoles de ceniza que me pongan aquí cenicita, por hacer la peregrinación, por el día de la Virgen guardar el día, por la cuaresma no comer carne, todos los que crean que haciendo cosas pueden ser aceptados por Dios, están bajo maldición. Porque escrito está: maldito el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, muy bien, si alguna persona en esta mañana está escuchando esto y quieres tú a través de tus buenas obras ser aceptado por Dios portándote bien y cumpliendo con tu religión, dice la Biblia, tienes que cumplir los 10 mandamientos. Y si tú me dices que cumple nada más el cuarto, el quinto y el sexto, eres fiel a tu esposa y no robas y no matas, pero no cumple los primeros, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, que es el primero, y fallas en uno, dice el libro de Santiago, te haces culpable de los 10.
Entonces el ser humano no puede cumplir los 10 mandamientos en conclusión. Porque si yo trato de cumplir los 10 mandamientos para poder ser agradable delante de Dios, Dios me dice que estoy bajo una maldición. ¿Qué es esta maldición? De que no puede haber salvación por las buenas obras ni por méritos humanos. Entonces en esta confusión le grito, Padre, entonces ¿qué es lo que quieres? Y Él contesta y me dice, hay una cruz. Y nos lleva Dios a la cruz. Y nos dice Dios, en esa cruz, ese hombre colgado, que se llama mi hijo, Él cumplió los 10 mandamientos. Él cumplió absoluta e impecablemente toda la ley. Él es el único justo. En Apocalipsis 5, cuando se van a abrir los libros de los juicios de Dios, el ángel comienza a gritar, ¿quién es digno? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? Y nadie en el cielo, en la tierra, ni bajo la tierra, se halló que era digno de abrir los libros para enjuiciar y juzgar al mundo. ¿Por qué? Porque la palabra digno significa merecedor. Merecedor. ¿Quién merece juzgar al mundo? Nadie. Por eso Cristo le dijo a los fariseos, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. O sea, para que tú le arrojes una piedra a la adúltera, tú necesitas estar seguro de no tener pecado. Y la única persona en ese momento, cuando estaba la mujer adúltera con Cristo, la única persona que no tenía pecado era Jesús. Por lo tanto, Jesús era el único que podría apedrearla. Y no lo hizo. Él era el único que tenía la capacidad de agarrar una piedra y tirársela, porque él era sin pecado. Y al no tirarle una piedra a Jesús a la mujer adúltera, ¿qué mensaje le estaba dando? No vine a condenarlos. No vine a aventarles piedras aunque son pecadores. Vine a que ustedes reciban mi justicia. En la cruz yo hice la justicia del Padre. Recíbame. Y al recibir yo a Cristo, Dios me da una justicia que no es mía. Dios me viste con un manto de justicia que no me pertenece. Y Él me ve ante sus ojos justo, aunque yo no lo sea inherentemente, sino exteriormente por la justicia que Cristo me ha imputado a través de su muerte en la cruz. Y por eso Dios nos llama justos. Porque ahora la justicia de Cristo, que Él cumplió en la cruz, me ha sido imputada. Y ahora camino en la vida yo, con un manto que no es mío, que es el de Cristo. Y este manto, esta justicia con la que Dios me vistió, diario me tengo que levantar y ponérmela. Y ponérmela y cubrirme, que es la armadura de Dios. Y diario andar, no en mis buenas obras, no en mis justicias propias, no en mis méritos, no en mi religiosidad, sino cubierto, diario, vestido con la justicia del que me amó hasta la muerte en una cruz. Si alguna persona trata de por sus buenas obras merecerse el cielo, estás bajo maldición, porque la salvación no es por obras, es por gracia. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito 3, del 4 en adelante, habiéndonos justificado a través de la regeneración y el lavamiento por el Espíritu Santo, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la regeneración del Espíritu Santo, por su gracia. ¿Qué es la salvación que Dios nos ofrece? Un regalo que Cristo hizo todo en la cruz. Yo no tengo que hacer nada más que creer que Él pagó por mí y ahora vivir con esa justicia, vestido y hacer su voluntad para poder vivir en paz en este mundo. Adán y Eva se cosieron con hojas de higuera. Las hojas de higuera están maldecidas por Dios. Dios maldice todo intento humano con el cual el hombre se quiera cubrir, a no ser la justicia de su Hijo Jesucristo. Estos principios teológicos son importantísimos para cada uno de nosotros, para que sepamos perfectamente bien qué es lo que Dios quiere en su palabra. Regresamos a Génesis 3, y dice la Biblia, se hicieron hojas de higuera, se hicieron delantales, y oyeron la voz de Dios. Significa temor en el hebreo. Temor, la palabra yara, Y-A-R-A. En el hebreo, temor significa una anticipación emocional e intelectual de que algo va a salir mal.
una anticipación emocional e intelectual de que algo va a salir mal. Hay una anticipación positiva que es, por ejemplo, si creo que hay una granada ahí y va a explotar, yo me anticipo, me reprimo, restrinjo, ¿verdad?, mis sentimientos y me alejo anticipándome que va a explotar. Ese es un temor positivo. Pero cuando tú te despiertas en la mañana con estos pensamientos, hoy me voy a morir, mi esposo se me va a dejar, mi hijo se va a morir. Cuando estás anticipándote cosas negativas que ni siquiera existen más que en tu mente, o tú estás tratando de creer que así va a ser, en ese momento esos temores te paralizan, te congelan, te impiden hacer la obra de Dios. Tú no puedes tener, le tengo miedo a mi jefe porque si me corre, me dijo que me invitaba a tomar un café y si no voy a tomarme un café con él, aunque yo sé que es casado, tengo temor a que me corra y porque si me corre es un buen trabajo y no tengo con qué seguir sosteniendo a mi madre. Estás anticipando un mal que te va a venir, que si tú no cedes a las caricias de tu jefe o a las proposiciones de tu jefe, te vas a perder el trabajo. Ese temor te impide hacer la voluntad de Dios, en lugar de lo cual deberías de decir, mi Señor es mi ayudador, no me dejará ni desamparará, mientras yo haga lo correcto delante de Él, no tengo por qué tener temor del hombre. Y el temor de Dios ahuyenta el temor del hombre, y eres premiado y recompensado a los ojos de Dios. Si te corren por eso, no te imaginas, Dios te dará un trabajo 3 veces mejor. Porque todos los que miramos a Él seremos alumbrados y ninguno que busca a Dios será avergonzado. Cuídate de tener temor del hombre, cuídate de tener temor de Satanás, cuídate de tener temor de las circunstancias. El dólar cayó, el petróleo cayó. ¿Qué haré? Y si pierdo el trabajo, ¿cómo sostendré? El Señor dice, Él es mi ayudador, no te dejaré, ni te desampararé, Él es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar. Comienzas a retroalimentarte con la palabra y los pensamientos de Dios para que esos temores salgan de tu vida. Vayamos a 1 de Juan capítulo 4 y veamos lo que el apóstol del amor dice acerca del temor. Y fue la primer consecuencia que el ser humano experimentó. Salud. Cuando pecó delante de Dios. 1 de Juan 4, versículo 18. El temor sustituyó la fe. Ocupó el lugar de la fe. ¿Te acuerdas que hay una ley física que dice que 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar, el mismo espacio? Y esto es algo que tienes que recordar siempre. En mi vida no hay vaciedad, no hay vacíos. O estoy lleno del temor de Dios, o estoy lleno del temor del hombre, o de las circunstancias, o del diablo. En mi vida no puede estar el amor de Dios y el temor hacia la vida. En el amor, 1 Juan 4:18, no hay temor. ¿De qué amor está hablando? ¿El amor de Cleopatra? ¿El amor de Hollywood? ¿De qué amor está hablando? Ya sabemos que hay 3 amores, ¿verdad? En la Biblia, el amor eros, a nivel físico, que es el solamente sin tener en cuenta el área espiritual. Ves a la mujer, solamente ves el cuerpo, y ahí qué guapo, y lo único que ves es el físico, sin tener en cuenta lo espiritual. Ese es el amor eros. El amor fileos, el amor fraternal, el amor que le tienes a tu mamá, que le tienes a tu patria, que le tienes a tus hijos, el amor que le tienes a tu perro, se llama fileos, fraternal. Pero el amor de Dios no lo conocíamos. Es el amor ágape, que significa amor sacrificial, incondicional, que no pide nada a cambio. Vamos a traducirlo en el amor de Dios. Está hablando del amor de Dios, no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos por orden. En el amor de Dios, en mi vida, cuando estoy lleno del amor de Dios, el temor tiene que salir de mi vida, porque 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. O tengo el amor de Dios que llena mi corazón, o el amor de Dios se sale cuando yo permito que el temor entre a mi corazón. Ahora, fíjense usted lo que dice aquí. El amor perfecto echa fuera el temor. Nunca, hermanos, escuchas en la Biblia que debemos de perfeccionar la misericordia,
la fidelidad, el consuelo y los atributos de Dios. El único atributo, la única virtud de Dios que tenemos que perfeccionar es el amor. El amor. Si yo hablara lengua, si tuviera conocimiento y teología y no tengo misericordia, paciencia, benignidad, fidelidad, eso dice, y no tengo amor, nada soy. Lo que nos hace ser algo es ser llenos del amor de Dios. Este amor tiene que perfeccionarse en mi vida, y solo perfeccionando el amor de Dios, escúchame, solo amando a Dios y a mi prójimo como a mí mismo, el temor sale de mi vida. Yo no puedo tener algo contra alguien, contra un cuñado, contra una cuñada, contra mi hermano, contra tu tía, contra tu suegra, contra un amigo. Yo no puedo tener algo contra alguien sin al mismo tiempo estar lleno de temor en mi corazón, porque el rencor abre la puerta al temor. Para que no haya temor en mi vida, yo necesito amar. ¿Capisce? ¿Sí vinieron con la antena parabólica hoy? Si no amamos, miedo, va a llover, miedo de subirme al avión, miedo de las arañas, miedo de la oscuridad, miedo a la inflación, miedo a quedarme solo, miedo a quedarme viuda, miedo a que mi hijo se vaya, miedo a que no regrese, miedos, temores. Con estos temores no puedes servir a Dios nunca. ¿De dónde vienen todos estos temores? De que vives amándote a ti mismo nada más, a ti misma nada más. Que estás tan concentrado en tu vida y en tu persona que no puedes amar a nadie ni preocuparte por nadie. Siempre piensas solamente en tus problemas, en tu futuro, en tus intereses y jamás en los intereses de tanta gente que está sufriendo, que nos necesita y que en esta mañana le puedes decir, echarle la mano a una persona hoy en la mañana y decirle, hermano, vine a la iglesia y veo que estás triste, puedo orar por ti, pero muchos de ustedes les he dicho vienen a la iglesia como al cine. ¿Saben cómo? Cuando vamos al cine, ¿cómo vamos? Voy a la dulcería, compro mis palomitas y mi Coca-Cola, crunchy, mi Coca-Cola. A mí no me importa quién esté a la derecha, ni quién está a la izquierda, ni quién esté atrás, ni quién esté enfrente, si se carcajea, si está volviendo, si está gritando, si está estornudando, si está retorciendo el dolor, no me importa nada, vengo a ver el cine, entro, no saludo a nadie y salgo y no saludo a nadie, porque vengo solamente a ser entretenido. La iglesia no es el cine. Y muchos de ustedes solamente les falta sus palomitas y su Coca-Cola. Llegan y no saludan a nadie, ni se percatan de los que están a los lados, ni atrás, ni adelante. Llegas, no te preocupas por nadie, tú ya tienes aquí 2 años en la iglesia, ves una cara nueva, no es para, oiga, ¿cómo te llamas? No te había visto, aquí está mi tarjeta, bienvenida, tienes aquí en la iglesia poco, ¿verdad? Si no estamos buscándonos entre nosotros, haciéndonos favores, buscando la ocasión para servirnos, no has entendido qué es el amor. Y tal vez, te repito, vienes tan lleno de tus problemas que no tienes tiempo para voltear y besar a nadie, abrazar a nadie, ni consolar a nadie. Por eso estás tan lleno de temores. Regresamos y terminamos. Y dice en Génesis 3 que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios porque el temor nos aleja de Dios. Porque el ser humano prefiere mejor una religión fácil del domingo a las 11, a las 12, que venir al conocimiento de Dios, porque miren, le saca, le tiene miedo a Dios. El otro día estaba en una boda y me dice una hermana, aquí está mi esposo, hermano, pero pues él va a la iglesia y eso, ¿verdad? Pero mire, mi esposo es muy norteño, ¿verdad? Muy seco, nunca nos abraza a nadie, ni a sus hijos, ni mucho menos, ni nos hace caricias a nadie, y él dice que solamente le basta venir el domingo, y y él es macho, tiene la foto de Zapata ahí en su casa, hermano. Y me acerqué yo con entre comillas, hermano, le dije, oye, ¿cómo está don fulano de tal, hombre, ¿usted por qué no va? No, yo no necesito la iglesia, que no sé qué, que por aquí, por allá. Y le dije, ¿sabe usted por qué no va a la iglesia? Porque le saca, le dije.
¿Qué médica? ¿A quién le saco? Le saca a Dios. Usted trata de evadir sus responsabilidades porque sabe que si usted se enfrenta con Dios, usted va a tener que comenzar a amar a sus hijos y cambiar su condición de macho y de villista y de zapatista y volverse un hijo de Dios. La gente vive escondida de Dios. Porque miren, eso es cobardía. Por eso dicen Apocalipsis 21:8 que los que encabezan la lista al infierno son los cobardes. Enfrentarte con Dios y aceptar a Dios es aceptar tus responsabilidades. Y lo vamos a ver para terminar. Dice el versículo 11 al 13 finalmente, que entonces le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Finalmente, la cuarta consecuencia del pecado es que el ser humano evadió su responsabilidad delante de Dios. Se excusaron a sí mismos y evadieron su responsabilidad. En lugar de haberse sentido contristados por su pecado, le ofrecieron a Dios excusas que demostraban que trataban de evadir toda responsabilidad moral delante de Dios. Adán, lo que le decía a Dios es lo siguiente, si tú no me hubieras dado a esta, yo sería una persona diferente, yo no hubiera pecado, pero mira nomás la que me diste. Y Eva lo mismo, es que la serpiente, o sea, Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente. Ninguno de los dos acepta su responsabilidad delante de Dios. Desde entonces, la historia humana es la historia de un ser humano inmaduro, que continuamente trata de escapar de sus responsabilidades y echarle la culpa a alguien, pues yo soy así porque mi mamá era prostituta, yo soy así porque nací de padres drogadictos, yo soy así porque me golpearon mucho, yo soy así porque estuve en 3 hogares donde tuve 2 padrastros y una me violó. Y todo esto tiene su origen en la psicología. La psicología es una pseudociencia que usurpó la consejería bíblica tratando de justificar y buscar una razón por qué el hombre se conduce como se conduce y echarle la culpa al medio ambiente. Es que se crió en un orfanatorio, es que Oswald, el que mató al presidente Kennedy, tuvo 4 divorcios con sus papás con los que vivió y son las circunstancias del medio ambiente lo que nos hace ser así. Pero Dios nos dice que es mentira porque su gracia es más grande que las circunstancias. Tu mamá fue prostituta, a tu papá le decían el mochorejas, tu papá, tú eres nieto de Al Capone, y vienes de Don Dillinger, y vienes eres ahijado de Saddam Hussein, no me importa de dónde venga tu herencia, Dios puede terminar con todo ese pasado, sanar tus heridas, sanar tu mente, y hacerte una nueva persona. Ahorita sigue siendo así, porque quiere seguir siendo así. La definición de la madurez es la siguiente. La persona madura es la persona que ha llegado a un grado de aceptar su responsabilidad sin echarle la culpa a nadie. Ya basta que mi papá, que mi mamá, que mi tía, que mi exesposo, tú sigues en este día en que nos encontramos, 30 de marzo del 2003, en las circunstancias en las que tú te encuentras, porque tienes a Cristo y tienes la Biblia y tienes la gracia de Dios y tú no has querido salir de tu hoyo, de tu pozo de desesperación, de tus responsabilidades, no has querido enfrentar con madurez la vida y sigues amargada que tu exesposo, que tu exesposa, que esto y el otro. Basta ya, acepta en esta mañana tu responsabilidad. Eres como eres porque tú escogiste ser como eres. El día que dejes de echarle la culpa a alguien de tu vida y de lo que eres actualmente, comienzas a ser una persona madura delante de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque
el registro bíblico es el único que nos ofrece una explicación posible al mal que sucede en la humanidad en nuestros días. Toda la historia del ser humano ha sido una historia de maldad, de pecado, de huir, de esconderse de ti, de esconderse en religiones fáciles que no le piden nada al ser humano más que cumplir ciertos requisitos, porque tú nos mandas negarnos a nosotros mismos, cargar la cruz y seguirte. Gracias, Señor, porque nos has hecho descubrir ahora no nuestra desnudez, sino nuestra cubierta espiritual. El cristiano es la persona que ha podido ya descubrir que ya no está desnudo. Por eso el cristiano no puede vivir con culpa del pasado, porque hemos sido vestidos con la justicia de Jesucristo. El cristiano no tiene por qué vivir ya en temor, ni lamentarse de nada del pasado, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo que hayas hecho, todo lo que hayamos hecho en el pasado, ya no existe delante de Dios. Tú tienes que aceptarlo y tienes que creerlo, para vivir sin culpa del pasado, sin una conciencia que te atormente del pasado. La sangre de Cristo te ha lavado, ahora extiéndete hacia adelante, hacia el futuro glorioso y maravilloso que Dios tiene preparado para ti, para que des en el blanco de Dios, para que ahora estés en el centro de la voluntad de Dios, para que ahora puedas alcanzar el propósito por el cual Dios te creó y te trajo esta vida, para que demos en el blanco. Padre, gracias porque ahora ya no tenemos por qué intentar cubrirnos. Tú eres el que nos has cubierto, no nosotros. Tú escogiste los vestidos que habías de ponernos, de lino blanco finísimo, que son las obras justas de los santos, el vestido de justicia de Jesucristo. Ahora, Señor, ya no vivimos escondidos de ti. Ya no te tenemos miedo en el sentido de que nos vas a maltratar. Ahora hay un temor reverente hacia tu persona, hay un respeto hacia tu persona, que nos hace conscientes que no podemos jugar contigo, que no podemos burlarnos de ti, que lo que sembremos vamos a recoger, y que si caminamos bajo tu escudo y tu protección, viviremos llenos de paz y de tranquilidad todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, porque ahora cuando pecamos, ya no vamos a tratar de estar buscando a alguien culpable. Cuando pecamos es porque nosotros pecamos, y porque lo que hicimos y la condición en que nos encontramos es porque nosotros hemos escogido estar en esta condición. Porque ahora tu gracia es más grande que nuestros pecados y tu misericordia más alta que los cielos. Si después de estas cosas alguien escoge seguir viviendo amargado y amargada, con rencores, con temores del futuro, paralizado por el futuro que viene glorioso a nuestras vidas, es porque así lo has escogido tú. Ya no le eches la culpa a nadie de tu vida. Tenemos a Cristo y Él es suficiente para ser felices. Padre, te pedimos en esta mañana que toques las almas, que salve las almas. Y si hay alguna persona que no tenga a Cristo en su vida, ven en esta mañana y acéptale. Te has escondido detrás de una religión, te has tapado con tus presupuestas buenas obras y con tus presuntos hechos que son abominables delante de Dios. Ahora Dios te pide que te arrepientas y que permitas que Él te vista, que Él te cubra, que ya no le eche la culpa a nadie de lo que eres y le pidas perdón y aceptes tu responsabilidad delante de Él.
¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Arrepiéntete de tus pecados. Y ahí desde tu lugar, dile estas palabras. Señor mío, en esta mañana acepto mi responsabilidad de ser lo que soy. Soy lo que soy porque lo he escogido yo. Y si estoy arrastrando condiciones de mi pasado, tú eres más grande que mi pasado para cambiarlo hoy. Y yo aceptarlo y tratar de vivir cerca de ti para ser sanado de las heridas de mi pasado. Me arrepiento de todos mis pecados. Creo que Cristo pagó en la cruz en mi lugar y te pido perdón por ellos. Te pido que me laves con tu sangre, que me llenes de tu paz, porque creo que Él a los 3 días resucitó de los muertos y viene algún día a recompensarme según mis obras desde el momento de mi conversión. Gracias, Jesús, por pagar por mí y vestirme con tu justicia en esta mañana y lavarme con tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén.